Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a conocer a este distrito maravilloso, Chihuahua, que está aproximadamente del centro histórico de 23 kilómetros. Un distrito maravilloso que ofrece campiña hermosísimo, platos típicos, restaurantes de antaño. Vamos para allá, chicas y chicos. Bueno, estamos aquí en otro lugar. Ahí, como ven, al fondo, ahí se ve el volcán Pichu. Ahí, como siempre, ahí, si ven a mi mano izquierda, ahí está el indio dormido. Se nota claramente, ¿verdad? Sí. Un lugar maravilloso aquí en el distrito de Chihuahua. Bueno, vamos a agarrar un poco aquí. Voy a comentar que es el ingreso principal. Aquí hay una playa. Es un restaurante, bueno, típico, ¿no? Y como ven, bueno, hoy es un día particular, viernes 21 del noviembre del 2025, y como ven es un restaurante. Como ven, bueno, no creo que se moleste el dueño o la dueña de este restaurante. Está bonito, tradicional. Ah, ya. Este es el restaurante campestre del Taita, dice. El Taita chihuateño, su sabor. Claro. Es un lugar maravilloso, un restaurante muy bonito, campestre. Nos hacemos la invitación a los turistas nacionales, locales, internacionales, que vengan a conocer este lugar maravilloso. Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bueno, está corriendo viento, pero ahí, como ven, están pastando los toros aquí en estos andenes. Es un lugar maravilloso aquí en este de Chihuahua. Y al fondo, como siempre, está el Pichu. Y ahí también un caballo pastando aquí, como ven, ahí mira, ya está ya con su montura, ya listo para cabalgar, ¿no? Ahí como ven, es un caballo muy hermoso. Ahí está el majestuoso Misty y Chachán. Este es el ingreso principal, o la ruta que no, o la pista que nos puede llevar para la plaza principal de Chihuahua. Y como ven, como les comentaba, aquí está un caballito listo ya para montar, pues, ¿no? Para hacer las labores de campo. Sí, sí, claro que sí. Ahí como ven. Que pase. Perdón. A ver si de repente estos amigos que están aquí, los amigos seguramente son de aquí, de este lugar, vamos a conversar, son jóvenes, de
repente nos puede permitir de repente conversar un par de minutos. Vamos a saludar, de hecho que son del lugar seguro y conocen la historia, la tradición de este hermoso distrito que es Chihuahua, que está aproximadamente a 20 kilómetros del centro histórico Arequipa. Muy buenos días, señor, ¿cómo está? Jóvenes, ¿qué tal, caballero? Por favor, ¿qué tal? De repente pueden comentar algo de este distrito hermoso, maravilloso. No sé, a ver, ¿cómo está, señor? ¿Cuál es su nombre? Coménteme, por favor. Usted seguramente es un lugareño de este lugar maravilloso, este distrito de Chihuahua, que es un hermoso, tiene paisajes hermosos, tiene platos, restaurantes hermosísimos, platos típicos de antaño. A ver, coménteme, por favor, de repente, ¿cuál es su nombre, señor? Muy buenos días. Sí. Coménteme, a ver, de lo que es este hermoso distrito Chihuahua. ¿Qué le puedo comentar de Chihuahua? Ya se me quitó hace 35 años acá. Ya. Y vengo a mi pueblo, lo quería ver diferente, pero igualito. No hay cambio de nada. Acá nos hace falta, como dice, un buen alcalde o una buena alcaldesa. Que pase el No carro. progresa. Todos los antiguos ahí desde las chacas como quedan abandonadas. No hay progreso acá. A ver, como nos comentaba el señor. Va a ser un distrito muy bonito, todo, sardenes, ganado de interna, ganado lechero, toros de pelea. Pero sin embargo, pues no hay, como dicen, una producción Usted nos comentaba, señor, que bueno, ha dejado esta tierra hermosa de repente para irse a la ciudad y vuelve de tiempo. Me dice usted, me comenta de que no hay muchos cambios aquí, entonces es necesario que aquí las autoridades trabajen por este pueblo, por estas campiñas hermosas. Aquí prácticamente se está perdiendo las costumbres, las tradiciones. Por ejemplo, ya gente chihuateña ya no hay. Pura gente, como quien dice, han venido de otros lugares. Lamentablemente creo que así con el tiempo los jóvenes también por el tema del estudio se van alejando, ¿no? Entonces es comprensible, pero ya van quedando pues los adultos mayores de tercera edad, pero es un penoso también dejar pues estas tierras hermosas, ¿no? Que antiguamente pues aquí se practicaba pues las tradiciones, probablemente las peleas de toro, la faena en las chacras, claro. Por favor, mi estimado, coménteme de este hermoso volcán que está a nuestro frente, Pichu Pichu. Usted tiene conocimiento seguramente que ahí está el indio dormido. A ver, coménteme por favor. El indio dormido, nunca se levanta. Está descansando, está muy cansado ya. Pero nunca he tenido la oportunidad de ir por ahí Pero es bastante notorio, o sea que es una fisonomía de un ser humano. Sí. Está claramente, ¿no? Ahí nos comentó como ahí está la cabeza, el pajarito también dice el señor. Claro, sí, es un, bueno, lo llaman pues el indio dormido, pero en sí pues es un personaje muy querido, pues, ¿no? Representa pues al campesino, al trabajador, al chacarero, en este caso sería pues al chihuateño, ¿no? Listo, mi estimado, un gusto conversar con usted. ¿Cuál es su nombre? José, de tiempo vuelve, pero no se olvide pues de esta tierra hermosa. Seguramente sus papás, sus mamás aún están por aquí. ¿Cree que acá me ve? Mi papá se fue también, yo me fui, ya mis papás, mis hijos cayeron más, fueron a la ciudad, la chacra botada, la pandemia me ha traído a criarnos todos, como dice, como le ha gustado a mi padre, tener sus años de pelea, ganado lechero, pero sin embargo, pues, pensé que mi tierra iba a encontrar de otra manera, pero igualito se está. Listo, muchísimas gracias. Ya, Listo, así que chicas y chicos, nos encontramos aquí pues en un hermoso lugar ahí, como nos comentaba el señor, ahí tiene sus toros de su papá, ahí también como hemos visto el caballo ya listo para ir al trabajo, al campo, ahí está ya con la montura, todo eso. Sí, entonces, como siempre, encantado de estar en este lugar maravilloso, Chihuahua, un distrito acogedor, de una población bastante, de repente la habitación, población es pequeño, pero muy hermoso, ahí como siempre nuestro majestuoso Misti, y al fondo a la izquierda está pues Chachani.
Continuamos, chicas y chicos. Chihuahua, un distrito maravilloso que ofrece campiña hermosísimo. Es la ruta, bastante angosto, pero como no hay mucho tránsito, uno puede conducir con tranquilidad, pero igual siempre con precaución, chicas y chicos. Bueno, chicas y chicos, estamos ya muy cerca a la plaza de Chihuahua. Ahí está el majestuoso Misti. Aproximadamente estamos a 300 metros de la plaza principal de Chihuahua, chicas y chicos. Y como ven, ya la señora o la señorita saliendo ahí con su vaca al campo a pastar. Bueno, claro que sí, chicas y chicos. Y ya estamos ingresando, chicas y chicos, a la plaza principal del distrito de Chihuahua. Como les comentaba, está aproximadamente a 20 kilómetros del centro histórico. Y ya estamos al ingreso de la plaza principal de Chihuahua. Este es el pórtico, el ingreso principal a este maravilloso distrito Chihuahua, chicas y chicos. Ahí los toritos y a los costados pues las danzarines. Sí, es una imagen muy bonito. Aquí en el distrito de Chihuahua, que aproximadamente está a 20, quizás un poco más, ¿no? De la blanca ciudad Arequipa. Vamos a ingresar. Ya es una mañana soleado. Las calles son empedradas o adoquinadas en este caso. Es un pueblo tradicional. Ahí a la mano izquierda está la plaza. Sí, chicas y chicos. Y ahí al fondo está el indio dormido, famoso él. Ahí está. Se nota claramente, sí. Es una persona que está descansando. El indio dormido, chicas y chicos. Un lugar maravilloso aquí en el distrito de Chihuahua. Hay que venir a conocer con la familia, un fin de semana o un feriado largo. Entonces hacemos la invitación a los turistas locales, nacionales e internacionales a que vengan a conocer este distrito maravilloso aquí en Chihuahua. Ahí, como siempre, imponente el majestuoso Misti y la municipalidad. Ahí están las yuntas o los yuntas que representan la agricultora, el chacarero de aquí de Chihuahua. ¿Por qué no decir todo Arequipa? Ahí está el campesino labrando, arando en este caso, ¿no? Sí. Hermoso, chicas y chicos. Esto es Chihuahua. Un lugar maravilloso. Una población muy amable. De hecho que aquí son como familia, conocidos, como hay pocos habitantes. Ahí está la municipalidad. Un lugar maravilloso para venir con la familia, que está muy cerca del centro histórico de la blanca ciudad Arequipa. Chicas, chicos. Chihuahua. Ahí las personas o las señoras conversando seguramente. Nuevamente aquí vemos a las yuntas o los yuntas.
pues representa al campesino, al agricultor, arequipeño, en este caso chihuahua. Como ya son 8:30, 9 de la mañana, entonces ya nos dio también un poco de hambre y nos vamos a acercar aquí, pues está ofreciendo la señora muy amablemente, creo que es papita rebolsada, vamos a conversar. Sí, aquí también, ¿ves? Ahí como ven, la señora también está ofreciendo la canchita, el tostadito, seguramente ahí con el negocio, claro, sí. Estamos aquí en la plaza principal de Chihuahua, que está aproximadamente a 20 kilómetros del centro histórico. Ahí como ven, a ver, ahí las señoritas también están degustando, vamos a conversar, a ver, ¿cuál es su nombre, señorita? Es Isamar. ¿Qué tal? Coménteme, ¿cómo está? Muy rico, crocante. Lo preparo muy rico, el ají también muy rico. ¿Están de paseo o son de este lugar? No, trabajamos aquí. Ah, ya, trabajan aquí en la municipalidad seguramente. Sí, somos internos. Ah, ya, en el centro de salud, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Siempre vienen a este lugar maravilloso? Sí. Claro, por el motivo de trabajo. Entonces ya aquí a la señora ya lo conocen ya entonces. Ahí como hizo famosa para las papitas. Sí, pues yo vine temprano y la señora recién estaba saliendo, ¿no? Pues aquí pues siempre entonces se dan su refrigerio, aquí por las mañanas, para engañar al estómago, ¿no? Entonces, ¿recomiendan ustedes, chicas, que las personas que vienen a este distrito maravilloso a conocer plaza, que vengan a conocer a la señora, a consumir, Claro. de paso, las papitas rebozadas? Muy recomendado. Justo mire, de la plaza acá al costadito nomás venga. Listo, muchas gracias, señorita. Sea así. A ver, vamos a conversar ahora con la señora. A ver, señora, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Rosa María. Rosa María, ¿qué tal? ¿Cuántos años aquí haciendo o preparando este riquísimo plato de las papitas rebozadas? 11 años. 11 años. ¿Qué? Un poco la situación, pero más antes sí, bien, sí. Con la bendición del Señor me vendo, gracias a Dios. Eso es lo más importante, siempre con fe, ¿no? Sí, la fe mueve montañas, como se dice, ¿no? Sí. ¿Y a cómo lo ofrece cada platito? La porción es 5 soles. Bastante económico, ¿no? Sí, Claro. están bien felices, están bien hechos, el ají, la mayonesa, los aparte de las chiquitas, los picarones también. Y coméntame un poco de esta hermosa plaza. Chihuahua fue bonita, tiene ahí mira, el Misi, Picho, Chachani está ahí, tiene 24 anexos, Chihuahua. 24 anexos. Y una pregunta, es interesante esto saber. ¿Usted conoce al indio dormido? Claro, ahí está, pero no la visité, ahí está con su nariz todo durmiendo, no la visité. Sí fue. Y va usted, la visita, mire usted, ahí está el indio dormido. Sí, me han contado muy flojo, dice no se levanta para nada, ¿no? Pero tiene bastante historia el indio dormido. De repente conoce una historia. Como te digo, el indio dormido que tiene bastante oro. El indio dormido no solamente da a las personas que tienen, sino a la gente pobre, dice, hace tiempo mucho los ha apoyado, ¿no? Pero a la gente que tiene ambición, no. Ella tiene un agua de milagros, tiene un montón de animales también, los mejores animales que Pero también es el volcán Pichu Pichu, ¿verdad? Ah, el indio dormido es el Pichu Pichu, ese volcán, pues el Claro, indio sí, sí, dormido, Mixti, Chachani, claro, este Pichu Pichu, pues sí, sí, Ajá, claro, claro, sí. es el indio dormido. Pues. Y entonces tiene una historia maravillosa. Por la tarde, por ejemplo, a ver, mire usted, ahí tiene un espejo. Ah, o sea que que por la alumbra tarde se todas nota. las tardes, Ah, ya. alumbra, pero no siempre. Hay meses que alumbra así bastante bien. Listo, señora, qué bonita historia. Entonces hay que venir a conocer a este lugar maravilloso. Entonces hacemos la por ahí invitación. atrás está Pesarinas, Huito, Moche, el Salar, la laguna de Sal, bastante pues ahí está, San Juan de Tarucar, ¿Aproximadamente a cuántos kilómetros está? uy, no te sabría decir, Quizás a 5 o 6 kilómetros, sí, ¿no? por lo menos. Claro, sí. A 3 horas. Ah, ya la Fred me corrige entonces, sí. A Salinas está 2 horas, San Juan de Tarucar. Sí, yo me acuerdo cuando, bueno, aquellos años, por aquí era la vía principal que conducía pues al departamento de Puno, ¿no? Por aquí pasaban, ¿no? Antiguamente. Antes era por Santa María, que era la carretera, hasta actuales, pero ya como han hecho la carretera por Yura, Ujú. por ahí se ha ido, ya no van. Por acá sí van a Juliaca. Juliaca, Puno, claro. Listo, muchas gracias, señor. Entonces, ¿ves?
Chicas y chicos, nos comentaron una bonita historia de este famoso, el indio dormido. Dice que tiene su oro, es poderoso. Entonces hay que venir a conocer, chicas y chicos, este lugar maravilloso aquí a 20 kilómetros del centro histórico de la blanca ciudad Arequipa, chicas y chicos. Hola chicas y chicos, vamos con dirección a las cataratas de Chihuahua. Aquí vamos a conocer, nos comenta que aquí hay hermosas cataratas, hay un mirador, vamos a conocer bueno, es trocha, pero igual vamos a tener que ir con despacio a conocer aquí en Chihuahua las cataratas. Bueno, es trocha, pero yo creo que sí vale la pena conocer, ¿ah? Sí, mira, hermosos andenes aquí en Chihuahua, y al fondo está el Misti. Vamos a conocer esas cataratas, a ver. Aquí en el distrito de Chihuahua, que está aproximadamente a 20 kilómetros del centro histórico de la blanca ciudad Arequipa, chicas y chicos. Estamos a la vía. Bueno, por aquí no hay muchos vehículos, pues, ¿no? De aquí ya vamos a llegar a conocer. Por ejemplo, está a 800 metros. Eso es lo que nos ha comentado el señor policía aquí de la comisaría de Chihuahua. Muy amable ellos. Hola chicas y chicos, llegamos al mirador de Chihuahua. Nos parece hermoso, chicas y chicos. Está corriendo bastante viento, son aproximadamente 10:30 de la mañana. Estamos aquí en Chihuahua. Vamos a acercarnos a ver. Está corriendo viento, es una mañana bastante soleado. Aquí Chihuahua tiene un paisaje hermosísimo. Vamos a tratar de subir a lo más alto posible, chicas y chicos. Como les comentaba, chicas y chicos, Chihuahua está aproximadamente a 20 kilómetros del centro histórico. Bueno, del pueblo tradicional está aproximadamente a 1 kilómetro este mirador. Hay que subir, está bien construido, mira, a base de piedra, está hermoso. Lugar muy bonito. Ya estamos viendo. Sigamos avanzando. Estos hermosos andenes aquí en Chihuahua. Y ahí también los corderos o las ovejas pastando. Sí, chicas y chicos. Ahí dice Chihuahua, ¿ves? Llegamos de Chihuahua. Bueno, al fondo aquí a mi frente estaría la ciudad. Ahí como ven, aquí está el majestuoso, como siempre, imponente Misti. Esto es Chihuahua. Tiene una campiña hermosísima. Ahí corderos o las ovejas pastando. ¿Y dónde estará la pastora o el pastor? Y aquí, como ven, los chacareros o el labrando, el varón. Y ahí la señora o la señorita pues con la chicha. Los niños, ¿no? Son estatuas muy hermosos aquí en Chihuahua. Bueno, chicas y chicos, este es el panorama espectacular aquí en Chihuahua. Ahí está el pueblo tradicional de Chihuahua. A ver, chicas y chicos, Chiri, frío, guata, año. Así que, chicas y chicos, está en Quechua, Chihuahua. A conocer las cataratas aquí en Chihuahua. Sí, la trocha o el carrozal está bien, no está tan mal. Sí, chicas y chicos, continuamos. Seguimos, chicas y chicos, a conocer las cataratas.
cataratas aquí en Chihuahua. Hola chicas y chicos, creo que ya estamos cerca de las cataratas. A ver, ahí está el majestuoso Misti aquí. Como ven aquí, los fieles amigos del hombre, nos encontramos aquí. Este es el carrozable que nos va a llevar a las cataratas. Pero previamente vamos a conversar aquí con el señor. De repente nos puede comentarnos, que nos indique a cuántos, o ya estamos cerca o no a las cataratas. A ver, señor, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Me va a disculpar más bien de molestar a su tiempo seguramente. ¿Cuál es su nombre? Jacinto Vilca. Jesús Vilca. Bueno, ya creo que estamos mal del oído. ¿Qué tal? Coméntame, ¿estamos cerca al mirador? A 2 kilómetros. ¿En qué parte está más o menos el mirador? Ya, claro, el mirador sí está aquí abajo, sí hemos pasado por ahí. Y entonces me estoy confundiendo. La catarata. Al frente, pero parece que ahí vemos al fondo que está ahí. Ahorita no hay agua, ¿no? Entonces, ¿en qué temporada podemos ver el...? O sea que se podría decir, digamos, racionalizan el agua. O sea, ahorita entonces eso significa que están a la represa está ingresando el agua. Está regando. Ya. Entonces creo que entonces no valdría la pena entonces ir, entonces no hay nada. Entonces los días domingos sí. Ya. Listo, muchas gracias señor. Entonces creo que de aquí nomás me regreso, pero igual los paisajes, los andenes son hermosos aquí, ¿no? ¿Cuántos años usted vive aquí en...? 64 años aquí, ¿qué tal? ¿Se dedica a la agricultura? ¿Ganadería también? Un favor, coménteme sobre el indio dormido que está prácticamente a nuestra frontera. A ver, aquí lo vemos ahí está su nariz. Bueno, hay un lugar que se nota mucho más, ¿no? Ahorita como que no, pero... ya. Claro, ahí está el indio dormido, ¿no? Claro, ese es el volcán Pichu Pichu, pues, ¿no? Claro. Y coméntame un poco, cuando hace, no sé, 7, 8 meses aquí hubo un accidente, se cayó un avión, ¿se acuerda? De la Fuerza Aérea, creo, sí. Y antes en el pueblo me comentaba una señora que dice, pues aquí también, por aquí era antigua la ruta donde iban los buses a Juliaca Puno, ¿no? También dice que hay una zona peligrosa, hay bastantes carros ahí debajo del barranco, ¿es verdad? Ya. Bueno, entonces, mi estimado, muchas gracias por atenderme, contarme un poco de la historia aquí de este distrito maravilloso, Chihuahua. Es un lugar maravilloso, ¿no? Tiene sus andenes, se dedica la gran mayoría de las personas a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Listo, muchas gracias señor, hasta luego. Bueno, chicas y chicos, lamentamos que pues hoy día no hay agua, así que sería en vano pues o por gusto ir ahí, ¿no? Pero al fondo ven, ahí estaría la catarata y ahí está el majestuoso Misti. Entonces chicas y chicos, volveremos a la próxima en época de lluvia, o en todo caso como nos indica el señor, o un domingo, un sábado, ¿no? Donde los regantes, los chacareros pues no estén trabajando. Entonces, como nos indica, hoy o pasado, o estos días particulares, pues las personas, los chacareros, pues el agua lo están desviando para las chacras. Es el motivo, chicas y chicos, no hay. A pesar, pues estamos en tiempo de sequía, entonces hay poca agua, entonces habrá que venir en una época de lluvia, ¿no? En enero, febrero, marzo, ahí sí pues encontramos este catarata hermoso, sí, pero igual la campiña es hermosísimo aquí, en el distrito de Chihuahua, chicas y chicos, un lugar maravilloso. Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lamentamos, hoy no vamos a poder ver las cataratas porque
los amigos chacareros, los agricultores están utilizando, están regando, ¿no? O sea, como estamos en época de sequía, hay poca agua, entonces no hay catarata. Entonces nos recomienda el Señor que hemos conversado que debemos venir, o las personas, si queremos ver las cataratas, deberíamos venir, o se debe venir en época de lluvia, o sea, que en enero, febrero, marzo, dice que es una catarata hermosísima. Así que, chicas y chicos, será para la próxima, lamentamos, pero invitarles pues a que conozcan esta campiña hermosa aquí de Chihuahua, es hermosísimo. Ahí al fondo, como ven, ahí está el majestuoso Misti, más al fondo está el volcán Chachari, ¿no? Y al frente está Pichu con el indio dormido, chicas y chicos. Un hermoso lugar aquí, el distrito de Chihuahua, que está a 20 kilómetros del centro histórico. Bueno, chicas y chicos, llegó el final. Dios mediante, hasta el próximo.